Bueno, buenas tardes. Gracias, Nuski, por la presentación. Gracias también al equipo por darme la oportunidad de participar en este evento tan guay, que ya llega hoy a su último día. Bueno, igual os estáis preguntando qué hace una humanista hablando en un evento de ciencia, ¿no? Pero en realidad, si lo pensamos bien, las ciencias y las letras tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, la lengua y las matemáticas sirven para, las dos comparten esa capacidad de categorizar y de organizar el pensamiento lógico. Por otro lado, las lenguas, así como las matemáticas, también se basan en reglas. De hecho, por ejemplo, a mis alumnos de inglés, muchas veces cuando les tengo que explicar alguna cosa que es más o menos lógica y se están ahí como aturrullando, les digo, vamos a ver si esto es como las matemáticas. Entiendes la situación y aplicas la fórmula. Lo que pasa es que eso no siempre, hay que reconocer que no siempre surte el efecto tranquilizador que espero, porque supongo que es porque otra cosa que comparten el inglés y las matemáticas como materias es un índice de suspensos pues relativamente alto. Por otra parte, además de tener cosas en común, también tienen cosas que se complementan. Entonces, por ejemplo, los métodos que utilizamos para investigar. Las técnicas clásicas en el estudio de lenguas son un poco precursoras de esas técnicas cladísticas que después Henin introdujo en la biología. Y a la inversa también fluye, es decir, en las humanidades nos nutrimos y utilizamos muchísimo las tecnologías y las técnicas derivadas de la ciencia. Por ejemplo, si pensamos en la arqueología, en cómo utilizan la química, cómo utilizan los drones y todo tipo de técnicas. En realidad, en el método científico, da igual si estás investigando ciencias o letras, los humanistas no utilizamos microscopios ni espectrometría de gases, pero también utilizamos modelos digitales y herramientas para sacar nuestras conclusiones. Al final, todos observamos y concluimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos también esa parte en común. Aparte de eso, hay otra cuestión, y es que hay dentro de las humanidades hay una disciplina que ha contribuido muchísimo a la evolución y a la distribución y a la difusión del conocimiento. Y esa disciplina es la traducción. Esto lo vemos muy claramente, por ejemplo, en la traducción médica. La traducción médica se remonta con la medicina a la antigüedad. En el mundo clásico empezaron los griegos, después, con el lanzamiento del Imperio Romano, el latín se convirtió en lengua científica, aunque en un primer momento era una lengua científica secundaria. Primero se traducía del griego al latín, después ya se empezó a generar conocimiento también en latín, y después, con la caída del Imperio Romano, al repartirse sus restos entre los imperios, entre Bizancio, el Islam y la Europa cristiana, se crearon núcleos culturales en los que cada cultura, valga la redundancia, asimiló o se apropió o aumentó esos conocimientos clásicos. Entonces, ahí se incorporaron otras lenguas, asiamasijo, que ya había de griego-latín, se sumaron el persa, el sirio y sobre todo el árabe. Después, en la Edad Media, que ya empiezan a surgir las escuelas de traductores, pues se vuelve a coger del griego, del latín y sobre todo del árabe y se vuelve a pasar al latín. Y a partir de ahí ya, del Renacimiento, es cuando se empieza a traducir a las lenguas vernáculas, que es más o menos como conocemos la traducción hoy en día. Si bien es cierto que en la traducción en la medicina y en otras ramas de las ciencias, el inglés actúa un poco como lengua franca universal, pero también requiere su traducción. Esto lo he resumido mucho para centrarme en lo que era el trasvase de lenguas, pero tenemos que tener en cuenta también que la traducción no siempre se ha hecho igual y no siempre se ha hecho como la conocemos actualmente. Entonces, por ejemplo, aunque digo que se traducía, muchas veces lo que se hacía en realidad eran transliteraciones, es decir, no es que buscasen un equivalente de ese concepto dentro de la cultura meta, sino que se adaptaba la fonética, el sonido, a una grafía que sonase en el otro idioma. Pues, por ejemplo, frenesí, ¿no?, que viene del griego, de la grafía griega, del sonido griego, se trasladó al latín y de ahí al español, cuando en realidad tiene el equivalente del delirio, pero se quedó esa transliteración. Otra cuestión importante es que hasta el siglo XI las traducciones eran muy libres.
porque al final eran traducciones que lo que buscaban era crear un texto final claro, lo más claro posible y lo más útil posible. Sin embargo, a partir del siglo XII hubo otra corriente que lo que pretendía era mantenerse un poco más fiel a lo que es el texto original. Estas idas y venidas de lo literal, de lo libre, de las distintas técnicas de traducción, se han ido repitiendo a lo largo de la historia. Y tenemos otro ejemplo, voy barriendo para mi casa, que estoy en el Gir Traduvino investigando, pues os voy a poner un ejemplo de la traducción vitivinícola. Como el nombre sugiere, efectivamente es traducción vitivinícola Gir Traduvino. Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto que se llama Enocorp y que consiste básicamente en la recopilación de un corpus gigante, de un macrocorpus, con textos relacionados con el vino y con la vitivinicultura. Entonces nos interesan todos los géneros textuales y todas las épocas. Lo que pasa es que hemos empezado por los tratados, que es el tema que nos interesa ahora, porque, por varias razones, pero una de ellas es porque están libres de derechos, porque son antiguos. Entonces nos facilita mucho la tarea de recogida de los textos. Ahora mismo tenemos 532 tratados entre originales y traducciones. En los estudios de traductología con corpus paralelos, pues se trabaja con alineaciones a nivel oracional, es decir, para cada oración del texto original le corresponde una oración de la traducción. Pero nos hemos encontrado que en muchos tratados vitivinícolas, como sucede en otros tantos tratados científicos del siglo XVIII y XIX, es difícil alinearlos porque o nos faltan segmentos o nos sobran segmentos. Entonces, visto desde nuestro prisma actual, en el que, aunque cambiemos el estilo, adaptamos la cultura, pero al final intentamos mantener siempre el máximo contenido posible, podríamos pensar que se trata de un error de traducción, o que es caer en el mito del traduttore traditore, ¿no? El traductor traidor que está traicionando al original. Pero en realidad no es eso, es que tenemos que pensar que estas traducciones al final siempre están al servicio del conocimiento, no quieren ser fieles al 100% al original. Y de hecho los traductores, aunque ya existía la profesión del traductor, no siempre eran traductores profesionales los que hacían estas traducciones científicas. Había muchos estudiosos del tema que lo que hacían era traducir, pero también quitaban y ponían en base a su conocimiento y a la aplicación que podía tener esto. Como veis, un poco la forma en la que la ciencia evoluciona también marca cómo evoluciona la traducción científica. Entonces, igual que hemos visto todo esto de la traducción literal o la traducción más literal, también hay otra situación que es, ¿realmente tenía sentido traducir? ¿O llega un punto en el que ya merece más la pena generar conocimiento? Esto también dentro del GIR lo hemos visto, lo ha estudiado nuestro director, el catedrático Miguel Ibáñez, y esta pregunta del conocimiento foráneo contra el conocimiento propio, tenemos que pensar que en la traducción vitivinícola en concreto, la ciencia enológica se genera en Francia. Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Más o menos. Entonces, lógicamente se empieza a trasladar a los demás sitios a través de las traducciones del francés. Lo que pasa es que llega un momento en el que la gente se plantea si tiene sentido. Y esto hay estudios como Esteban de Bouteloup que se planteaba que por muy buenas que sean las traducciones, no sirven de nada si no se puede traducir el clima ni el suelo. Entonces es ahí cuando se empieza a pensar que merece más la pena estudiar los fenómenos localmente y traducirlos, en vez de traducirlos, generar conocimiento propio. Con esto al final lo que quiero decir un poco es que la traducción no simplemente es un trasvase de palabras o de conceptos, a veces requiere muchas adaptaciones. Y esto volveremos sobre ello más tarde, pero vamos a volver un poco a esta idea de las letras y las ciencias. Por lo que hemos comentado hasta ahora, creo que todos tenemos claro que más o menos las letras y las ciencias, pese a esta dicotomía que tenemos desde el Renacimiento, han sido un matrimonio bien avenido, aunque recientemente las letras, las humanidades estamos un poquito mosqueadas porque las ciencias, sobre todo la ciencia computacional, nos ha pegado una puñalada trapera. Y nos la ha pegado con la inteligencia artificial generativa. Claro, ahora hay bots que escriben, que traducen, que componen, que pintan y que encima lo hacen bien. Entonces, claro, ¿dónde nos deja eso a nosotros? ¿Qué les podemos decir a los periodistas o a los traductores o a los de marketing o a los que están estudiando esto para que no piensen que no tienen futuro o que unos robots les van a quitar el trabajo? Para explicar mejor esto voy a volver a mi campo, que es la traducción, y para entenderlo nos vamos a remontar
a los orígenes de la traducción automática. Tenemos que remontarnos a los mediados del siglo XX. Por una parte, ahí hay una confluencia en la que los matemáticos se pusieron a dar vueltas a un reto que lanzó Alan Turing para ver si los ordenadores pueden pensar o, como decía Ada Lovelace, solamente pueden ejecutar instrucciones que se les dan. Por otra parte, el escenario que había dejado la Segunda Guerra Mundial pues hizo que estratégica y políticamente a algunos países como Estados Unidos les interesase invertir en proyectos de traducción automática. Entonces invirtió muchísimo dinero y empezó a avanzar bastante rápido. ¿Qué pasa? Que los primeros modelos aquellos utilizaban técnicas estadísticas. Partían de una idea simplista de que si analizamos unos corpus de textos amplios y vemos que esta palabra corresponde más o menos con esta, podemos ver o prever con qué corresponderá en un futuro, en una traducción futura. Entonces lo que hacían era predecir, pero claro, no había muchos datos y no había mucha capacidad de procesamiento. Entonces, cambiar una palabra por otra a ese ritmo no era rentable. Es por eso que cambiaron a modelos sintácticos. Entonces, a partir de los años 60, se cambió a partir de la gramática generativa transformativa de Chomsky, que lo que permitía era sistematizar la lengua en reglas que se podían reproducir, pues empezó a hacer estos modelos basados en reglas. Estos modelos tampoco eran infalibles. Funcionaban mejor cuando se trataba de lenguas similares, como el francés y el italiano, o el español y el francés y el portugués. Funcionaban peor con el alemán y el chino, por ejemplo. Entonces, claro, no estaban obteniendo los resultados esperados, además que tenían problemas, por ejemplo, con los sentidos figurados, tenían problemas con la pragmática, tenían problemas que al final, pues la conclusión a la que llegaron los investigadores es que les faltaba sentido común. No tenían un conocimiento real del mundo que les permitiese realmente hacer unas traducciones apropiadas, y ese conocimiento no se le podía inculcar a la máquina de una manera directa. Entonces, aunque se retiraron las financiaciones y la investigación se estancó, ese modelo es el que ha seguido funcionando más o menos hasta el siglo XXI. Ahí sucede que con la expansión de Internet empezamos a dar datos ahí a lo loco y entonces se genera el Big Data. Nace eso, que es el combustible de la inteligencia artificial. A eso le sumamos el Machine Learning y posteriormente el Deep Learning, y tenemos un montón de datos con una capacidad gigante de procesamiento y unas formas de entrenarlos que son muchísimo más efectivas que lo que tenían antes. Claro, los resultados son mucho mejores. Y realmente no solamente es que traduzcan mejor, es que ahora ya ni siquiera te hace falta traducir, puedes decirle a ChatGPT que te haga un texto de tal tema en tal idioma directamente. Entonces, claro, esto nos sorprende y nos inquieta, pero también hay que tener en cuenta que por impresionante que sea o por un porcentaje alto de acierto que tenga la inteligencia artificial, no podemos decir que realmente esté pensando como un humano. Entonces, para entender esto un poco mejor, vamos a hacer una pequeña simulación en la que yo seré la inteligencia artificial, en este caso predictiva, y vosotros me vais a ir dando los prompts en forma de números. ¿Vale? Entonces, necesitamos una predicción que, para no perder el tiempo, he venido predicha de casa, y entonces la tenemos aquí. Yo os la doy, la pasáis por ahí. Alguien que no me conozca, por favor, que se quede el globo en custodia. ¿Vale? Y cuando acabemos las operaciones, pues lo pincháis y vemos si hemos acertado o no. ¿Vale? Entonces, necesito una persona de bien que custodie la predicción, 3 números que me vais a decir ahora vosotros, y luego necesito alguien de ciencias que se dé muy bien el cálculo mental, o alguien de humanidades que sea muy diligente y pueda utilizar una calculadora, por ejemplo, una bibliotecaria diligente y ordenada con la calculadora, naturalmente. Venga, va, decidme un número del 1 al 9, cualquiera, alguien. El 7, vale, el 9, otro. El 2, vale, 7, 9, 2. Ahora le vamos a dar la vuelta y tenemos 2, 9, 7. Señorita, reste el menor al mayor. 792 menos 297. 495. Perfecto.
Le damos la vuelta de nuevo y tenemos 594. Lo sumamos. 495 más 594. 1089. 1089. Vale. ¿Quién tiene el globo? Que se acerque, por favor. No, sentadillas no. Estaba previsto. Ábrelo, por favor. ¿82? Ah. ¿Sabes? Ya me estaba asustando, pensaba que me había quedado en el Google en vez del chat. La integridad artificial, no, aquí está. Da fe. Bien. Bueno, pues esa sensación así como de asombro que se nos ha quedado, pues es un poco el efecto ilusorio que nos surte la inteligencia artificial cuando lo vemos en acción, ¿no? Comparamos el traductor del Google de hace 10 años con cómo traduce ahora, o con cómo traduce el DeepL, o con lo que hace el ChatGPT, y nos quedamos que parece cosa de brujería. Pero igual que no podemos concluir que una traductora, investigadora, profesora tiene poderes porque ha pasado esto, no podemos decir realmente que el ordenador piense porque acierte mucho en las predicciones. Y para que, veamos esto un poco más claro, vamos a poner unos pocos ejemplos, ¿vale? Ya con esto vamos a ir avanzando. Hay un ejemplo muy sencillo que, pese a su sencillez, ha estado engañando o frustrando a la traducción automática durante décadas, ¿vale? Y es este: "The box is in the pen", que lo traduce el traductor de Google como "la caja está en el bolígrafo", y se queda tan tranquilo porque realmente tiene sentido para él, es decir, gramaticalmente la frase está bien, y estadísticamente, por los resultados que maneja, si pen y box aparecen en una caja, es fácil que box sea caja y pen sea bolígrafo. Claro, el traductor humano ante esto pues se queda un poco pillado porque dice, a ver si es que o box no es caja o pen no es boli. Lo buscas en el diccionario y te das cuenta que hay otra acepción de pen que es corral. Ahí sí que tiene más sentido, la caja está en el corral. Claro, el Google no se da cuenta, no tiene esa capacidad para ver que dentro de un boli no puede haber una caja. Eso es ese conocimiento real del mundo del que adolecían esos modelos de traducción. Es lo que le ha pasado en este caso a la inteligencia artificial. Si pasamos el mismo ejemplo al DeepL, vemos que la opción principal la hace igual, la siguiente nos cambia boli por pluma, pero ya en la tercera ya va hilando más fino ahí, ya tiene en cuenta la polisemia de pen. También hay que destacar una cosa. Este ejemplo, como os decía, lleva funcionando desde los años 60, como típico ejemplo de que la traducción automática no es perfecta. En un foro de inteligencia artificial en el que estuve hace unos meses, comprobé este ejemplo, a ver si lo podía traer a colación o no, que al final no me dio tiempo, pero bueno. En aquel momento el DeepL no me habló del corral para nada. Eso ha sido de hoy. Eso es porque nosotros mismos la vamos entrenando. Cada vez que le vamos haciendo preguntas, pues vamos dándole pistas de por dónde pueden ir las cosas. Entonces, nosotros estamos entrenándola. Si es para bien, para mal, si lo hacemos mejor, peor, queriendo o sin querer, eso ya son otros debates, ¿vale? Este problema lo tiene la traducción automática, porque como os decía, el traductor humano se plantea ahí las cosas. Yo creo que el quid de la cuestión al final es ese. La traducción automática responde preguntas, responde peticiones, pero no se hace preguntas. Y el traductor, igual que el investigador, nos hacemos preguntas todo el rato y nos planteamos todo. Aquí nos hemos planteado que no tiene sentido y que pen tendría que ser otra cosa o box tendría que ser otra cosa. Aparte de ese problema, que es más específico de la traducción automática, hay otros que tienen también los traductores humanos. Por ejemplo, con el humor, con las ironías, con las metáforas, los sentidos figurados en general. Si a veces son difíciles para nosotros captarlos en otro idioma, imaginaos por una máquina que no tiene ese conocimiento, ¿no? Y luego hay otro problema, que es el típico de los debates y las clases de traducción, que son los culturemas. Los culturemas o referencias culturales, que son elementos muy propios de una cultura que son difíciles de trasladar a otra porque, claro, no tienen un equivalente. Y entonces eso nos
supone varios problemas. Cuando, estos culturemas se producen sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de fiestas, de gastronomía, de tradiciones en general. O sea, son cosas muy evidentes. Pero a veces también se producen en cosas menos evidentes, más cotidianas. Por ejemplo, tomarse un café. La traductóloga Christiane North, célebre en el mundo de la traducción, ha venido a veces a Soria a nuestro congreso, lo que dice es que, por ejemplo, tomarse un café tiene un equivalente, o sea, se puede expresar en inglés, se puede expresar en alemán, se puede expresar en español. Lo que pasa es que no es lo mismo el café que se toma un alemán a las 4 de la tarde con tarta que el café que nos tomamos los españoles a cualquier hora o principalmente después de comer, o el café que se toma un inglés, por ejemplo, a media mañana. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los traductores automáticos van a tender o bien a traducirlo de la manera más literal que se les ocurra, o bien, si se dan cuenta de que pasa algo raro, lo más habitual es que lo dejen en el idioma original, como diciendo, bueno, esto aquí es algo cultural o algo, no me va a meter en historias. Claro, aquí, por ejemplo, el traductor humano utiliza otras técnicas, aparte de la transferencia, que es esto de dejar la palabra original, o la traducción, pues lo que haces es ampliar, pones una explicación entre paréntesis, o buscas algo que sea un poquito equivalente en la otra cultura. Por ejemplo, en el caso del café, si el hecho de que lo que se está tomando sea café es irrelevante, pues no hace falta empecinarse en el café, podríamos cambiarlo por un té, si al final lo importante es que la gente se ha reunido a tomarse eso y a hablar, ¿no? Y así funcionaría mejor en la lengua británica. Pero claro, no siempre podemos hacer esto, porque hay veces que los culturemas lo que pretenden es precisamente exportar esa cultura y dar a conocer esa cultura. Entonces es ahí donde tenemos los problemas. Pero como insisto, estos son problemas también para los productores humanos. Lo que pasa es que nos enfrentamos a ellos de manera diferente. Como ejemplo de esto, he preguntado al DeepL por un ejemplo muy local de Soria. El domingo de Calderas, jurados, cuadrillas, peñas y piñorras desfilaron desde la Plaza Mayor hasta la Alameda de Cervantes. Y nos ha puesto eso. Claro, él se da cuenta de que hay cosas que no... Lo que percibe como un nombre propio lo ha dejado en inglés. Lo que no está seguro de qué puede ser, por ejemplo, piñorras, ahora me lo ha dejado así cuando he metido en frase. Pero previamente había hecho el experimento poniendo la palabra piñorra. Me lo dejaba en inglés y unas opciones era pineapple. Pero pineapple, no, por ejemplo, big pineapple, algo que exprese el horra, no, así como en general. Pero bueno, entonces Peñas Piñorras no ha tenido a bien traducirlo, jurados sí, lo que pasa es que claro, ese jurado no nos vale para las fiestas, para el juicio sí. Y lo de cuadrillas o grupos, pues bueno, más o menos ponemos la tonalidad de que sí, podría ser más en el País Vasco que aquí, en lo de la cuadrilla y el grupo, pero bueno. Claro, aquí un traductor humano esto no lo habría dejado así. Habría seguramente intentado mantener el original en las palabras clave esas con explicaciones entre paréntesis. Claro, ¿qué pasa? A veces las traducciones están limitadas por el espacio y no podemos hacer de un texto así sacar dos folios. Entonces, en esos casos, pues hay que intentar neutralizar las referencias culturales y buscar algo que se pueda ser una pequeña explicación, aunque sea un poquito metida con calzador y apartándonos un poco de ese componente cultural. Entonces, por ejemplo, jurados y cuadrillas, podemos haber dicho representantes de los barrios, y peñas y piñorras, gente vestida con trajes típicos. Y no habríamos entrado ya ahí en más historias. Y ya un poco a modo de conclusión, pues me gustaría que reflexionásemos un momento sobre el nombre de este evento. Porque este evento, si tenemos en cuenta el aspecto cultural, la cerveza en España en pintas precisamente no se suele tomar. Y luego, por otra parte, como he dicho al principio, estamos hablando de ciencia, pero estamos hablando de humanidades también, no solo ciencia pura y dura. Entonces, ¿tendría sentido que dijéramos una pinta de ciencia si no bebemos en pinta y no hablamos solo de ciencia? Entonces, bueno, podría preguntaros a vosotros vuestra opinión y abrir un debate, pero ya para redondearlo y sacar la conclusión de todo, pues le he preguntado a la inteligencia artificial. En este caso, le he preguntado a DeepL, porque el Google pues es un poquito más peor, digamos, y entonces pues ha hecho una traducción literal y ha dicho a pint of science, pues una pinta de ciencia. Luego en la segunda opción ha sido un poquito más creativa y ha dicho una pizca de ciencia. Pues que tampoco recoge realmente en qué consiste el evento. Entonces digo, bueno, a ver si se le ocurre algo más ocurrente, le voy a dar un poco más de contexto. Lo que pasa es que ha sido peor el remedio que la enfermedad. Porque le dije a Pint of Science Event in Soria, Spain, y me ha dicho una pinta de evento científico. O sea, ha combinado la pinta con el evento y ha sido peor. Entonces he dicho, bueno, pues venga, vámonos al ChatGPT, que va a ser más operativo.
Lo que pasa con este es que en realidad no te hace la traducción, te dialoga y entonces entras ahí tú también en eso. Entonces le dije, a ver, ¿cómo traducir a Pint of Science? Entonces fijaos que lo primero que me dice es lo mismo que me han dicho los otros, me hace la traducción literal, pero este me da contexto y me da más información que como traductor humano, si no tuviera ni idea de qué era esto, me habría ayudado. Lo que pasa es que, claro, tampoco me satisface porque no me da una traducción. Me da una traducción literal, una explicación y que me apañe yo. Entonces le pinché un poquito y le dije lo mismo que a vosotros, pero si en España no se beben pintas, y entonces me dijo, pues tienes razón. En España no se usa el término pinta para referirse a una medida de cerveza, como en el Reino Unido e Irlanda, se dan como caña, tubo, jarra para referirse a diferentes medidas. Por tanto, una traducción más adecuada podría ser una jarra de ciencia, bueno, o un tubo de ciencia. O sea, no, a mí un tubo de ciencia me suena a cualquier cosa, un tubo de ensayo, una gastroscopia, a todo menos a lo que estamos haciendo aquí. Así que le dije, joder, bueno, pues vamos a pensar algo un poco más español. Venga, ya pensando en el traducino, un chato de ciencia. ¿Qué os parece un chato de ciencia? Una caña de ciencia, vale, pero dije, bueno, caña, como le había echado la caña antes y me la ha mencionado, pero no ha concretado, le pregunté por el chato. Y entonces le pareció bien un chato de ciencia. Oye, me dice, mira, pues sí, es un contexto español, es más localizado, es un término común en algunas regiones. Claro, igual luego vendrían los de arriba y nos dirían, ¿y por qué un chato y no un chiquito? Ya tendríamos el disgusto. Regiones de España para irse a una medida de vino o de cerveza. Sin una traducción adecuada. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero a mí en realidad, pese a que lo he sugerido yo, en realidad lo del chato no me gusta. ¿Sabéis por qué? Porque una pinta es una pinta y un chato es un chato. Entonces parece que en vez de una charla vienes a soltar una píldora, te vas. Entonces le dije, bueno, pero ya un poco siguiendo con la bebida, digo, voy a cambiarle el tema y voy a cambiar lo de la ciencia, que también me estaba ahí como incomodando, por el conocimiento. Y entonces le pregunté, digo, ¿y un chupito de conocimiento? Entonces esto le pareció bien, pero ya me puso pegas, porque me dice que eso no refleja exactamente la idea de una bebida en un ambiente relajado. Claro, ¿qué cosas tienes? Un chupito, ahí, no. Entonces, pero luego me dice, es una excelente opción si deseas emitir